Global TV y TVMática presentan. Amigos, ¿qué tal? ¿Listos para iniciar una breve conversación sobre los diversos temas que hoy están así como que muy acumulados? Hoy se vence el plazo que establecieron así muy cortico, muy para enredar las cosas, sobre todo dentro de la llamada oposición, Mesa de la Unidad, como quieran denominarlo, para inscribir candidaturas, ¿sí? Las elecciones que han sido convocadas, con unas comillas, realmente fueron convocadas, hay intención de realizarlas. Es que ahora hay una suprainstitución por encima de todo y es una especie, dicen algunos, de golpe de Estado, cuando un aparato, en este caso incluso formulado, creado, estructurado por un sector del país que hoy representa menos del 15%, tiene el control de todo desde el punto de vista institucional y hasta se podría atribuir el control constitucional. Es decir, la Constitución está en vilo, está suspendida, son estos señores, ¿cómo se llamaba aquel candidato? ¿Saldría, Mario? La máscara que aparecía ahí en las redes sociales. La máscara. La máscara. Madroñero quedó de constituyente. Me imagino que hará importantes aportes dado su calidad intelectual. Seguramente obtendremos de esas figuras una densa propuesta para la Constitución nueva, que sustituya a esta, no sé, parece que esta que decían que era la mejor del mundo dejó de serlo en unos días. Y era cuestión de que tuviesen una contraparte, es decir, la Asamblea Nacional. La oposición gana con una aplastante mayoría la Asamblea Nacional y de inmediato empezaron las maniobras para evitar la tragedia que significaba tener la mayoría calificada y que pudiesen entonces desarrollar acciones que desmontaran aquel aparato en el Tribunal Supremo, en el CNE, tomar decisiones que incluso modificaban algunos aspectos dentro de la propia estructura de las leyes. Bueno, entonces hubo aquel caso de eliminado y acusaron de fraude, de trampas a los electos en Amazonas. 2 chavistas y 2 de oposición, creo que era la cosa, o un chavista y 3 oposición, no recuerdo exactamente. El tema es que esos 2 hacían ya la mayoría calificada y había que eliminar eso. Ese fue el primer entretiempo, ¿no? Luego pasó todo lo que significó la agresión, le quitaron hasta los recursos a la Asamblea. Los diputados tienen tiempo que no cobran las 2 lochitas esas que les corresponderían, pero los trabajadores también están sufriendo las consecuencias. ¿Cómo se puede maltratar un país de esa manera? Porque no se trata solamente de una institución que llamemos Asamblea Nacional y que es una entelequia, que no, es una representación de esa organicidad que es la estructura sobre la que soporta el funcionamiento de un país, el Estado. Entonces lo han vuelto cualquier cosa. Eso llevó a desencadenar todas estas luchas. Cada quien lo hizo a su manera y no fue suficiente. Cuando tienen el agua al cuello, se las ingenian para crear entonces una especie de reunión del PSUV y la llamaron Asamblea Nacional Constituyente, porque todos son directivos, activistas, personas relacionadas con el partido de gobierno. Así que todo allí está clarito. Hubo una serie seguramente de asuntos internos, quién controlaba qué cosa. Váyase a ver, o sea, lo que significa que esto sea supraconstitucional y entonces el que esté allí, supongamos que Diosdado, le dé por ser presidente de la República, aquella figura extraordinaria de la patria, para usar ese término tan maltratado, de la patria. Pero bueno, así está instalado y esto ya ha conllevado una serie de situaciones dentro del país y por supuesto la reacción internacional de rechazo, de repudio a esto, que sin duda es una burda maniobra para desmontar todas las instituciones y entonces la controlo a través de un aparato y así me quedo con el país. Si no hay que hacer muchos tiros, salvo aquellos
que han sido víctimas de estos muchachos que salvajemente han sido asesinados. Entonces, asumo el poder, ¿cómo lo vamos a llamar? Golpe de Estado, autocracia, ¿cómo lo denomina? Bueno, en ese contexto ha sido llamado a elecciones porque se supone que con ese maltrato, con esa situación, la gente de la oposición no tiene interés, no tiene ánimo, no está en su emoción ir a unas reuniones, a unas elecciones regionales. Pero, sorpresa, ha habido gente que decidió inscribirse. El primero en trinar fue Ramos Alú y ya en efecto se están inscribiendo porque hoy es el último día. Ello afecta la estrategia del gobierno, que era que, bueno, nosotros llamamos a elecciones y la oposición, fíjese, no quisieron ir, no, son demócratas. Entonces, nuestros candidatos están ahí y, por supuesto, si no tienen contendiente, ganarán sin duda todos. Igual ocurrió en aquella Asamblea Nacional del 2005. Fue terrible. Ahí armaron todas estas cosas que son el piso jurídico para el proceso que tanto daño ha hecho al país. Bueno, así que no sigamos inventando nada, porque todo esto, indistintamente de los argumentos que se utilicen, y es respetable que cada quien diga, bueno, mira, no hay que ir a elecciones porque con ese CNE, pero bueno, con ese CNE ganaron porque había control, había gente contando los votos, había gente con las actas, había gente con los cuadernos, representación en los centros electorales. Bueno, que se les ocurra decir, no, aquí no va a haber representación, aquí nos quedamos con este coroto, pero tienes que obligarlos a que vayan a esa arbitrariedad, porque si no concurres a elecciones, pues no hace falta. De no haber tenido esta Asamblea Nacional, no tuviésemos esta constituyente, ese parapeto tan ilegal, tan mal visto, que desnudó este régimen. Entonces, algunos confundidos, bien claros, con sus posiciones muy respetables, hay gente que sigue diciendo que no. Pero hoy habrá que inscribir. Han dicho que, bueno, vamos a inscribir algunos por ahí y después ponemos los que finalmente irán. Lo llaman comodines. No sé, lo cierto es que toda acción que permita que la gente participe civilizadamente, una cosa es eso, y otra es que vengan después a reprimirlo. Bueno, estamos haciendo la cola para votar y pasan unos bichos y le tienen unas bombas, unos tiros. Esa es otra cosa. Pero si no van a esas elecciones, no obligan a que se produzcan estas reacciones salvajes, a que muestren la dentadura que al final va a terminar desgastada, porque no se puede seguir mordiendo eternamente una sociedad, una comunidad que está allí estoica, implacable en su posición de solicitud, de cambio, y esto finalmente termina doblegando. A las más crueles, fuertes dictaduras terminan cediendo ante la verdad verdadera, que es lo que quiere la gente. Y respetar la gente por decreto, porque me da la gana, pues eso podría conllevar a que se vayan creando una serie de situaciones, una serie de sentimientos que no son los más convenientes para ustedes. Y no es una amenaza, es que es así. Revisen. ¿Ustedes se acuerdan cuando esa gente agarró a Saddam Hussein? Y si vemos las imágenes se veían crueles, cómo lo golpeaban, cómo le hicieron tiros, cómo lo sacaron de un agujero donde estaba escondido quien hasta unos meses atrás decía que era invencible, que tendrían que ir a la guerra del fin de los mundos. No sé cuántas cosas dijo ese ser que estaba metido en un huequito, de ahí lo sacaron a patadas, no sé, le hicieron de todo a ese señor que asesinó mucha gente, era muy cruel, pero se veía también mucha crueldad en la manera, porque estaba allí. Era la acumulación de esas rabias, de tanto odio, porque les asesinaron su familia, porque los maltrataron, porque violaban a la gente. Ese señor era dueño de todo, él y su séquito de civiles o militares, y durante mucho tiempo tuvieron sojuzgado al pueblo. Hoy pues hay un desmadre ahí total, pero bueno, este es el asunto. Lo referente es que hay que tener mucho cuidado, porque esas cosas se van metiendo en el alma, en el corazón, y entonces una vez que este ciclo se ha superado, porque lo será, si no pueden negar, ustedes pueden decir que todo está bien, que todo está chévere, como aquello de que aquí no hay hambre, aquí no hay problema, y usted salga a la calle para que vea el drama que vive el venezolano, ya no solo de los sectores populares, el drama que vive la clase media baja, la clase media,
el drama que vive el profesional que ya no le alcanza para poder comprar las cosas. En fin, una terrible frustración, una situación complicadísima que pareciera no tener fin, pero siempre las cosas terminan y de eso se trata. Entonces, ¿cómo hacer para que el aterrizaje no sea tan aparatoso? Bueno, está en manos de ustedes, señores del gobierno, el partido del gobierno, etcétera, para que se pueda entrar a una etapa donde ya no sean el gobierno, pero que estén allí como venezolanos que pueden ser útiles para reconstruir esta tragedia, pues que acaso no existe como tal la situación. De eso se trata. Ojalá impere el sentido común, incluso desde el punto de vista personal, egoísta, digamos que para protegerse ustedes mismos, porque pueden decir que el sol, que la noche, etcétera, pero habrá 24 horas después, vendrá otro día, vendrá un nuevo sol, vendrán nuevas realidades y así es la vida. Siempre está cambiando. Hasta mañana.